Una maldición que había estado por generación sobre generación por generaciones sobre ella. Todo este tiempo ya llevaba ese bulto negativo sobre su vida. Y una decisión cambió el curso de la vida de Rahab. Y Dios le quitó el yugo de esa maldición sobre ella. Vivía una vida deshonorable, pero ella tomó una decisión de honrar a Dios. Un acto de honra de Rahab a esos hombres de Dios le destruyó toda la maldición a Rahab. En la antigüedad usaban bueyes para arar el campo, y ese término en nuestra cultura no es familiar porque hoy usamos maquinaria pesada para laborar la tierra, hacer el campo. Pero lo que hacían es que ese yugo, que era pesado, de madera y hierro, lo colocaban alrededor del cuello del animal para que hiciera los surcos de la tierra y así poder plantar la semilla. Lo que hacía este yugo es limitar los movimientos del animal. El animal no se podía salir de curso por mucho que quisiera, y así que el granjero, el campesino, el agricultor, lo controlaba. Si el animal quisiera salirse de la ruta, simplemente lo controlaban fácilmente porque era un yugo pesado, fuerte. Ahora, el animal era 100 veces más fuerte que el hombre que lo araba. Pero un aparato colocado en su yugo, en su cuello, y en la parte de atrás, que era la cerviz, lo controlaba muy fácil. Y no podía hacerle nada al hombre, además que tenía todo un riel, que era el que abría los surcos, como una hoz, pero abría los surcos, ¿verdad? Y lo limitaba a la voluntad del agricultor. Entonces, cuando la Biblia se está diciendo que acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, estás recibiendo eso, y su yugo de tu cerviz, y el yugo, dice la Biblia, se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Entonces, muchos hoy no sabemos, o sin saberlo, tenemos yugos en nuestras vidas. Yugos hereditarios, como enfermedades hereditarias, enfermedades mentales, de ruina y de pobreza. Es por eso que, si usted ha visto, las familias más ricas tienen un apellido, porque hay una herencia familiar de riqueza, ¿sí? Pero cuando se habla de pobreza, también se mencionan apellidos, porque hay una maldición por un lado, ¿verdad? Y hay otra bendición por otro lado. Cuando usted va al médico, ¿qué es lo primero que le preguntan cuando tiene un problema? Que si alguien en tu familia fue diabético, alguien en tu familia sufre el corazón, ¿verdad? Siempre hay algo generacional. Ahora, si las enfermedades físicas se transfieren, ¿cuánto más las espirituales? Y las económicas también. Entonces, tú eres pobre porque tu papá lo fue. Eso es una realidad. Si tu papá tuviera plata, tú no serías pobre. Tú serías el hijo del rico. Y el hijo rico es rico. No sé si me voy a entender.
O sea, el punto es que llevamos yugos de adicciones. Por ejemplo, si tu papá es borracho y su mujeriego y su hijo y la mamá expuso a que su hijo viera todo ese escenario borrachera, lo más probable es que el muchacho, por herencia y por asociación, va a ser así. Por ejemplo, la mamá que cría una hija cuyo papá le pegaba a la mamá, ¿me hago entender? Esa hija va a crecer con un odio al hombre y nunca se va a casar. Por eso, las hijas de mamás divorciadas generalmente tienen problemas de divorcio, porque no creen en el hombre, porque vio a papi pegarle a mami y la traumó. Entonces le cuesta difícilmente conseguir un hombre, o si lo consigue, es una pelotera, porque no tiene un modelo. Fue una herencia, pero también fue por asociación, y eso es un yugo. Las enfermedades mentales también, como la depresión, la tristeza, el refugio en el alcohol, en las drogas, son hereditarias. En el vientre de las mujeres que fuman crack, el niño ya sale adicto al crack. Porque el niño es un ser inocente, pero la mamá le puso un yugo. Entonces, y generalmente esos niños no solamente piden tetero, sino piden droga por esa herencia que la mamá en el vientre le dejó. ¿Están aquí? Son yugos traspasados de generación en generación, ¿verdad? Eso es así. Por ejemplo, si el tío a ti te violó, te manosearon de niñito, tú vas a tener unos líos sexuales porque te pusieron un yugo. Entonces hay yugos traspasados tremendamente, ¿sí? Y que no nos dejan salir adelante. Otro yugo es la baja autoestima. Y en la costa se ve mucho, y en nuestro país se ve mucho, porque aquí acabamos al que sobresale, o nos burlamos del ciego, del mudo, del cojo, del manco, nos burlamos de todo el mundo, del bizco. ¿Cuántos chistes de bizcos no hay? ¿Cuántos chistes de gente incapacitada no hay? Y los chistes de los fenómenos que los decíamos en primaria, en elemental. Y esa baja autoestima no nos hace surgir en la vida. Los yugos también pueden ser palabras que nos dijeron: tú no sirves para nada, tú no vas a salir nada adelante en la vida, y resulta que uno tiene todo el potencial, pero como los amigos nos hablaron así, la mamá no hizo nada para contradecirlo, entonces nos acoquinaron. Y esos son yugos de inseguridad ahora. Pero gloria a Dios, aquí hay una unción que rompe yugos. Las debilidades. El problema es que tú caigas una y otra vez en la misma cosa. Eso es un yugo. Tu papá fumaba, tú fumas. Ahí te ató. Te ató. Eso fue un yugo. Entonces no salimos adelante. Y eso le pasaba a los israelitas. O sea, les estoy explicando todo esto para que entiendan cómo acoquina un yugo, cómo amedranta, cómo ata, ¿verdad? Y controla, sobre todo controla. Sí. A los israelitas, los sirios, se la tenían velada, como decimos en Colombia. Se la tenían, mejor dicho, montada, como decimos también en Colombia. O sea, los israelitas nunca podían hacer nada sin que los sirios no los estuvieran molestando, atacando, sitiando. Siempre es Asiria, y vuelve el rey de Asiria, con otro soy rey más. Y usted ve los asirios persiguiendo a los pobres israelitas acoquinados, pero los tenían era abajo. ¿Está usted entendiendo? Hasta que el profeta Isaías le dice: ese yugo se los voy a quitar a ustedes. ¿Sí? Y desde ese día, desde el día que Isaías declaró que en ese tiempo tu carga será quitada de tu hombro, tu yugo de tu cerviz, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Desde ese día, nunca más volvieron a tener un problema con los sirios.
Inclusive Dios le dio favor y más fuerza para vencer a gigantes más grandes que los sirios. ¿Por qué? Porque era un nuevo día. Ya no vivieron nunca más derrotados. Pues hoy es un nuevo día. Ya nunca más vas a vivir derrotado. Entonces, tú has luchado por mucho tiempo con cosas. Hoy vas a vomitar eso aquí. Hoy se va a quedar eso aquí. Dios no dice que lo va a quitar, lo va a quebrantar. No va a volver esa depresión, ese mal hábito, esa soledad, que te colocaron soledad por eso. Te colocaron dolores. Y otros nombres raros que a las mamás se les ocurre por uno de los nombres que maldicen a las hijas. Dolores, soledad. Esperanza, bonito, consuelo también. Pero soledad, ven. No pega. Se acaba en ti hoy. No, Dios no te la va a quitar. No te lo he dicho. La va a romper. Esa ruina. Y muchos llevan yugos en su vida. Pues como Israel, cuando estaba en Egipto, dice, Dios vio la aflicción y descendió. Dios vio tu aflicción y va a descender. Y cuando Dios desciende, que el diablo y el enemigo y todos los que están en contra se agarren. No. No solo va a descender con poder. Y Dios te va a cambiar tu destino. Te va a librar de adicciones, te va a destruir ese yugo, te va a cambiar el curso de tu vida de ruina, de enfermedad, de divorcio, de soledad, de abortos. Caminarás en la plenitud de tu vida, vas a saber lo que es vivir de hoy en adelante. Muchos de ustedes sobreviven de viernes en viernes, hoy vas a aprender a la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque Dios está destruyendo tu yugo. Dios está en el asunto de destruir yugos. A Él le fascina. Esa es la clase que a Dios que servimos. A ese Dios servimos. Entonces los israelitas lucharon con muchas cosas. Pero tú no tienes que pasar la vida luchando con la misma pobreza. Y usted ve líderes que no salen adelante. Endeudados, pobres, matrimonios medio muertos, conviven en la misma casa, pero no hay armonía. Hijos por sus lados, enfermedades aquí, asma por allá, depresión por allá, abortos por allí. Dios va a terminar con tu problema como lo terminó con Job, de una vez y para siempre. De Job nunca se dice que volvió a tener problemas, vivió la vida a plenitud, vivió la vida como tiene que ser, pero Dios terminará con tu problema hoy. Hoy tienes que levantarte en fe y creer fe. Tienes que creer esta palabra. Tienes que asimilar. Es dura, pero es buena. Dios le va a poner fin a tu dificultad hoy. A la enfermedad, a la soledad, a la ruina. Dios está en el asunto de remover y destruir yugos. Yo te pregunto, ¿qué podrías hacer en la vida si no lo tuvieras ese yugo? ¿No te has preguntado? Si ese miedo, fueras libre de ese miedo, ¿dónde estarías hoy? Si te perdiste la primera parte de Tiempos de Refrigerio, puedes encontrar esta prédica en nuestra página web www.ministerioriosdevida.org. También puedes seguir a nuestro Pastor Miguel en las redes sociales. Busca en Facebook la fanpage Pastor Miguel Arrazola, en Twitter @PMiguelArrazola y en YouTube en el canal Miguel Arrazola. Y sé testigo de la enseñanza de fe y grandes milagros hechos por Dios en nuestra iglesia cristiana familiar Ríos de Vida. Una maldición que había estado por generación sobre generación por generaciones sobre ella.
Todo este tiempo ya llevaba ese bulto negativo sobre su vida. Una decisión cambió el curso de la vida de Rahab y Dios le quitó el yugo de esa maldición sobre ella. Vivía una vida deshonorable, pero ella tomó una decisión de honrar a Dios. Un acto de honra de Rahab a esos hombres de Dios le destruyó toda la maldición a Rahab. Sin ese problema, ¿qué estuvieras haciendo ahora? ¿Dónde estarías hoy? ¿En qué te convertirías? ¿Dónde estarías? ¿Qué lograrías si no tuvieras ese problema? ¿No han soñado? ¿Han soñado? Tú no tienes que pasar otra noche más u otro año así. Hoy pasa la raya en el suelo. Dice, hasta aquí se acabó esta cosa. Yo no voy a temer por nada. Y hasta aquí se acabó, Cabo de Vela. Aquí te moriste. Hasta aquí llegado este asunto. Y estoy hablando de líderes y pastores. A todo el mundo. Para que nadie se crea súper especial. Porque cuando hablamos de problemas, los líderes se creen súper especial. Ustedes tienen problemas. Solo porque tu familia tiene un problema, tú no tienes necesidad de tenerlo. Hay líos en casa, pero no va a pasar a mi familia. Crecí en ese barrio, pero la cultura de ese barrio no va a venir a mi mente ni a mi corazón. Yo soy mejor que mi barrio. Yo soy mejor que donde estudié. Yo estoy destinado para grandeza, para grandes cosas. Yo soy cabeza y no cola. Yo estoy encima y no abajo. Los cananeos eran descendientes de Cam. Cam era un hijo que descubrió la desnudez de su padre Noé. Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Noé se emborracha sin quererlo, no era un borracho, por el proceso de fermentación que la tierra experimenta después de 40 días y 40 noches. Las bacterias se formaron en la vid. Y eso produjo alcohol. No lo sabía. El diluvio cambió el ecosistema. Cambió todo. Antes no había nubes. Ahora sí, después del diluvio sí. Y se emborracha sin quererlo porque antes no lo había hecho. Antes tomaba viñas y no se había emborrachado. Y su hijo descubre la desnudez. ¿Qué es descubrir la desnudez? Que se lo dijo a todo el mundo, lo exhibió. Mi papá está en peloto, en cuero, y se lo descubrió y se burló. Cuando se despierta Noé de la borrachera, y recuerden que sus hijos, Sem y Jafet, lo cubrieron. Así uno tiene que cubrir los problemas de su papá o de su mamá. Cuando hablen mal de mí, así sea que sea verdad, mis hijos me defienden. El que no es hijo no defiende. Pero mis hijos sí me defienden. Si usted me defiende cuando me atacan, usted es hijo. Usted conoce la historia de ahora. No estoy cambiando de historia, es la misma, solo me estoy saltando 5 libros de la Biblia, 5 capítulos de la Biblia. Usted se acuerda de Rahab. Rahab era la prostituta que vivía en donde, en Canaán, en Jericó. ¿Sí?
Rahab era descendiente de Can. El que fue maldito fue descendiente. Y esa maldición hizo que Rahab se convirtiera en prostituta por una maldición de su descendencia. Esa maldición hizo que toda esa raza fuera esclava de Ham y Jafet, de Set y Jafet. Y ahora estaba ejerciendo la prostitución en Jericó. Josué envía a 2 espías a que espiaran la tierra y las autoridades de Jericó lo descubren y lo iban a meter preso. Y Rahab supo, y no sé qué le pasó a Rahab, los escondió en su casa. Y los espías vieron eso de Rahab y le dijeron: cuando invadamos esto, cuando Dios nos entregue Jericó, tú y tu familia serán libres, no sufrirán ningún daño. ¿Sí? Y esa noche, un acto de honra de Rahab a esos hombres de Dios le destruyó toda la maldición a Rahab. Era hija de Cam, sí, maldita, como ella sola, imagínate, pobre, porque para ser prostituta tenía que estar sumida en la pobreza, entregar su cuerpo. Y Dios le perdonó a ella cuando tocaron la ciudad y a su familia. Esa noche Rahab rompió la maldición. Pues hoy es tu noche. Dije, hoy es tu noche. Una maldición que había estado por generación sobre generación, por generaciones, sobre ella. Todo este tiempo ella llevaba ese bulto negativo sobre su vida. Vivía una vida deshonorable. Pero ella tomó una decisión de honrar a Dios. Y una decisión cambió el curso de la vida de Rahab. Y Dios le quitó el yugo de esa maldición sobre ella. Y nunca se menciona que ella era prostituta, al contrario. Lo interesante de Rahab, póngame atención, es que Rahab se casa con un judío. Como resultado, fíjate la bendición, una prostituta ahora teniendo hijos con un judío. Como resultado de esa unión nace Boaz. ¿Sabe para dónde voy? Como resultado de esa unión nace Boaz. Boaz se casa y tiene a Obed Edom, donde Dios guardó el arca, la presencia de Dios en el nieto. Obed Edom se casa y ¿sabe quién tiene? A Isaí. Isaí era el padre del rey David. Rahab era la tatarabuela de David. Y creo que no se sabe la historia, pero si tú sigues así hasta abajo, 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 70 generaciones más, nace Jesús. Una decisión de Dios, de honrar a Dios en el momento preciso, una noche, hizo que se convirtiera en el árbol genealógico de Jesús de Nazaret. Ella era descendiente, o Jesús fue descendiente de ella, una prostituta. Ahí tú tienes en cuenta el poder de la decisión, y cuando tomas la decisión, cómo Dios rompe y remueve todo yugo. Porque para ella ser prostituta, su mamá debió serlo. Su abuela en pobreza, can tantos líos. En el árbol familiar de Jesucristo. Eso pasa cuando tomas decisiones de honrar a Dios. Eso pasa cuando el yugo es removido. Cuando el yugo se remueve, entras en una plenitud de vida que ni te imaginas hacia dónde Dios te va a llevar. Tú pudiste tener una vida de vagabunda, de libertinaje sexual, pero tu decisión de dejar la rumba, de dejar el manoseo, de dejar la porquería, de seguir a Cristo y de honrar a Dios y a su santa iglesia, va a hacer que tus hijos sean pastores, ministros del Dios Altísimo. Tú serás abuela de profetas, abuela de predicadores, abuela de apóstoles. Alguien tiene que romper eso hoy, alguien tiene que creerlo.
Muchos de ustedes hoy están a una decisión de quitarse ese yugo del cuello. A una decisión. Cambiar de estatus, cambiar de vida. De romper esa maldición que ha estado en tu familia por mucho tiempo y todos están callados. No se puede tocar el tema, porque hay temas en la familia que no se pueden tocar, porque perturban. Nadie quiere confrontarlos, pero hoy te vengo a confrontar a ti hoy. Sal de ese yugo de comprometer tus valores, de rendirte fácil ante cualquier cosa. Hay gente que no se decide, compromete sus valores. Tú eres mejor que eso. Dije, tú eres mejor que eso. Tú eres mejor que ese pecado que te debilita. Hoy vas a empezar un nuevo árbol genealógico en tu vida. ¿No me escucharon? Oh, yo no sé a quién le estoy hablando. Hoy vas a empezar un nuevo árbol genealógico en tu vida. Tú fuiste creado para la grandeza. Y ese yugo de mediocridad, de llegar tarde a trabajo, de falta de diligencia, de pereza, se tiene que romper en tu vida si quieres seguir adelante con Dios. Dios te va a impulsar a un nuevo nivel de prosperidad. Pero para ello, esa miseria, esa mediocridad, ese tres raspado, esas cosas que no te dejan esforzarse, que te roban la bendición, se tiene que romper ese yugo. Los yugos de depresiones. ¿Cuántos años en depresiones que te roban el gozo? Eso va a ser destruido hoy. De enfermedades, de dolores crónicos, del temor que te mantiene relegado. ¿Qué pudieras hacer si no tuvieras miedo? Infinidad de cosas. Recibe esto en tu espíritu esta noche. Y que no te convenzas de lo contrario al salir de aquí. Porque el diablo te trabaja la mente. Créelo con fe y va a ser una realidad. Porque esto es para ti. Algo grande viene para ti hoy. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, te invito a que hoy repitas después de mí estas sencillas pero transformadoras palabras. Señor Jesús, yo hoy te necesito. Te entrego mi vida y te acepto hoy como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y mis ofensas. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Puedes volver a ver esta prédica en nuestra página web www.ministerioriosdevida.org y seguir a Pastor Miguel Arrazola en Facebook como Pastor Miguel Arrazola y en Twitter como @PMiguelArrazola. Te invitamos a nuestros servicios dominicales 8, 10 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. Y nuestro servicio especial de milagros todos los viernes a las 7 de la noche. Esperamos que hayas sido bendecido con esta palabra. No te pierdas nuestra próxima misión de Tiempos de Refrigerio.